Y tras esto, otras vacunaciones que también parecen irregulares, no contempladas dentro del organigrama, del cronograma de vacunación. Se acaba de conocer esta lista, es la lista VIP de Córdoba, la ha difundido el legislador Marcelo Cózar, con quien estuvimos dialogando ayer y que ha sido la persona que ha denunciado también irregularidades de la vacunación de Córdoba. Hay al menos 27 personas que Cózar asegura que se han vacunado en distintas instancias y en distintos hospitales de la provincia de forma irregular. Y estuvimos dialogando esta mañana con los asesores de Cózar y nos dicen que han publicado esto porque tienen pruebas fehacientes. Por eso es que aparecen estos nombres. Vamos a repasarlo. Son 27, lo vamos a hacer de forma rápida, en algunos nos vamos a detener. Encabeza la nómina el intendente de San Francisco, Ignacio García Aresca, que se vacunó el 30 de diciembre y recibió la segunda dosis el 20 de enero en el Hospital Iturraspe de San Francisco. Liliana Noldi Abraham, que es legisladora, se vacunó en el Hospital San Roque el 8 de enero y el 29 de enero. Claudio Juárez Rodrigo, que es secretario del Consejo Deliberante de Córdoba, también se vacunó en enero. Leandro Lehuile, que es subsecretario de Políticas Sociales de la Municipalidad de Córdoba. Fíjense los cargos que estamos hablando. Aquí habrá que ver si son estratégicos o no y requerían la vacunación. Víctor Blengino, que es intendente de Colonia San Pedro, también se vacunó en el Hospital Iturraspe. Alejandra Danila Piasco, que es oriunda de San Pacho, pero que está radicada en San Francisco y es legisladora por San Francisco, también se vacunó en el Hospital Iturraspe. Siguen en la lista VIP Gustavo Tevez, que es intendente de Brickman, se vacunó también en el Hospital Iturraspe. María Fernanda Grimaldi, intendente de La Francia, también en el Hospital Iturraspe. José Gualdoni, intendente de Alicia, en el mismo hospital. Adrián Walker, intendente de Miramar, también en ese hospital del este de Córdoba. Elio Sánchez, el intendente del Fortín, también en ese hospital. Rubén Para, que es intendente de La Paquita, también se vacunó en el Hospital de San Francisco, en el Hospital Iturraspe. Vamos a seguir con la lista. Claudia Bordoni, que es intendente de La Tordilla, que también se vacunó durante el mes de enero. Gustavo Benedetti, intendente de Arroyito, también aparece en esta lista. Lo han desmentido desde la municipalidad, pero según Cózar tienen pruebas de que se ha vacunado. Nicolás Piloni, que es concejal, también se vacunó en el Hospital San Roque. Marcelo Polakov, aquí uno de los nombres que quizás llama más la atención, el rabino Polakov, muy conocido en la provincia de Córdoba y fuera de la provincia de Córdoba, también aparentemente ha sido una de las personas que ha accedido a la vacunación. Daniel Mercado González, intendente de Villa de Concepción del Tío, se vacunó también en el Hospital Iturraspe. Walter Graubach, el ministro de Educación de Córdoba, según la lista de Cózar, también se vacunó en el Hospital San Roque de Córdoba, pese a que los docentes todavía no han podido acceder a la vacunación. El ministro de Educación sí se ha vacunado. Vamos con más nombres de esa lista VIP. Neris Garraza, intendente de Altos del Chipión, también se vacunó allí en el Hospital de San Francisco. Carlos Careri, que es subsecretario de la Municipalidad de Córdoba, se vacunó en la Facultad de Odontología de Córdoba. Medardo Ligorria, subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Córdoba, se vacunó en el Hospital San Roque. Liliana Garraza, subdirectora de Infancias de la Municipalidad de Córdoba, lo hizo en el Hospital Iturraspe. Héctor Gataz, director general de Planeamiento de la Municipalidad de Córdoba, se vacunó en estos días, en febrero, también allí en la ciudad de Córdoba. Noberto Magni, intendente de Colonia San Bartolomé, también se vacunó el 19 de febrero. La lista se completa con los nombres de Pedro Ciares, que es intendente de Malagueño, se vacunó en el Hospital de Malagueño en el mes de febrero. Germán Rebord, que es subsecretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Córdoba, que se vacunó en el Hospital San Roque. Y Gabriel Cloner, que es director corporativo de ideas vinculado al ámbito de los medios de comunicación, que se ha vacunado en el Hospital San Roque. 27 nombres de esta lista extraoficial que se ha difundido, pero dicen los legisladores que tienen sobradas pruebas de estos nombres que se han difundido. Bueno, y creo que estamos en condiciones, Martín, de ir en busca de una opinión. Creo que que está vía Zoom el legislador Francisco Fortuna, legislador de Hacemos por Córdoba. ¿El legislador nos escucha? Ahí está. Hola, sí, perfectamente. Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido. No sé si ha podido escuchar los detalles de esta lista de vacunados VIP que ha trascendido, una investigación del legislador Cózar
Dicen que tienen pruebas, por eso se ha publicado esto. ¿Hola? ¿Sí? ¿Me escucha? Ahora sí. ¿Recién no escuchó, Fortuna? No. Bueno, no sé si pudo ver, escuchar, pero bueno, ya está circulando esta lista de vacunados VIP. Queremos saber su opinión de vacunados VIP en Córdoba. No, bueno, buenos días. Un gusto de poderme comunicar con ustedes. En primer lugar, yo quiero expresar de que en la provincia de Córdoba no hay vacunatorios VIP. Los lugares en donde se vacunan a la gente están perfectamente establecidos por el Ministerio de Salud Pública, son públicos, tienen que ver con lugares especiales que se han hecho públicos, como el centro de convenciones o los hospitales que son públicos. Y en ese sentido también hay un orden de prioridades que el gobierno de la provincia de Córdoba ha establecido, regional, que va avanzando en lo que significa el programa de vacunación. Si no hay vacunatorios VIP, legislador, ¿existió algún tipo de vacunación de privilegio, vacunación de cortesía? Porque en la lista vemos que hay legisladores, rabinos, subsecretarios de una municipalidad, un gran número de intendentes. ¿Qué pasó en esos casos? Y hay gente muy joven ahí, Fortuna, que... Perdón. Sí. Yo no he tomado todavía conocimiento de ese sentido, pero quiero ser muy claro respecto de lo que significa el tema de cómo el gobierno de la provincia lo está llevando adelante y después también, ¿no es cierto?, los motivos, las razones por las cuales autoridades locales o que tengan que ver con otros niveles de gobierno o que tengan algunas otras funciones hayan accedido al programa de vacunación. Yo en eso voy a ser absolutamente respetuoso y vamos a esperar que aquellos que en definitiva tengan que dar sus explicaciones lo hagan como corresponde en tiempo y en forma. Ahora, Fortuna, usted dice que la vacunación en Córdoba entonces es totalmente transparente. Pero por supuesto. Bueno, es transparente. ¿Y quiénes son entonces los? ¿Cómo definen ustedes? Porque es una cuestión acá también de vocabulario. ¿Cuáles son los esenciales, los que primeros deben ser vacunados? Porque en la lista esta que estamos viendo, bueno, usted dice que no la ha visto, hay gente muy joven. Si usted me permite, y hago mención al primer decreto del señor presidente de la Nación, del Poder Ejecutivo Nacional, cuando se inicia el proceso del aislamiento a nivel nacional, que fue el decreto que se hizo público, el DNU, del 20 de marzo del año 2020, quedó absolutamente claro de que el personal esencial de los tres niveles del Estado, digamos, del nivel nacional, provincial y municipal, porque también estaba incluido y están incluidos los municipios, era una definición de cada autoridad, de cada jurisdicción, incorporar a ese personal. Por eso yo quiero ser muy... claro, por eso le pregunto, ¿cuál es la definición que se está aplicando acá en Córdoba? ¿Quiénes se tienen que vacunar primero en virtud de que la vacuna es un bien escaso? ¿Sí? Por eso le pregunto, sí, por supuesto. ¿qué criterio se va a aplicar acá en Córdoba o se está aplicando? Por supuesto. Yo lo que le estoy expresando es de que el Ministerio de Salud Pública es claro en ese aspecto. Se ha planteado un programa de vacunación que abarca al personal de la salud, a las personas que tienen más de 60 años, incluidos a los docentes que tienen más de 60 años, inclusive a cierto personal que tiene, a ciertas personas que sufren procesos de discapacidad y también el personal esencial. ¿Me explico? Bien. Entonces, en eso cada jurisdicción define, ¿verdad?, quién es en definitiva el personal esencial en su ámbito jurisdiccional. La nación lo hace, la provincia lo hace y también lo pueden hacer en el marco de lo que significa el programa de vacunación los gobiernos locales.
Y en Córdoba, por ejemplo, ¿es más esencial un subsecretario de la Municipalidad de Córdoba o un legislador que 1000 médicos que todavía no se han podido vacunar, según señala el Consejo Médico, o los docentes, por ejemplo, que todavía no han podido acceder a la vacunación? Vea, depende de la función que tenga. Yo por eso no se puede en este aspecto generalizar y quiero ser muy prudente porque depende de la función que cada uno cumpla en el ámbito del lugar en donde desarrolla su actividad funcional, ¿verdad? En ese aspecto hay que ser muy claro. Por eso le digo, creo que en ese sentido hay que ser prudentes. Sí, voy a ser claro en esto también. Hay quienes están hoy precisamente generando o tratando de generar mayor confusión respecto a estos temas o de trasladar una situación que se da en otra jurisdicción a la provincia de Córdoba, cosa de que no debería ser así. ¿A quiénes se refiere? ¿A quiénes se refiere usted, Fortuna? Me refiero, por ejemplo, al legislador Cosar, ¿verdad? El legislador Cosar presentó un proyecto de la legislatura que se trató en el recinto, en donde él pretendía de que todos los días el Ministerio de Salud le transfiera al Poder Legislativo una nómina con todas las personas que se vacunan en el ámbito de la provincia de Córdoba, en toda la geografía cordobesa, con nombre, apellido, antecedentes personales patológicos, etcétera, etcétera, para que ahí, en esa comisión, se pudiera estimar si había sido conveniente o inconveniente, si se infligió o no la ley respecto de la vacuna que se le había administrado a esas personas. Claro. Eso está prohibido por la ley. Eso está prohibido por la ley. Bueno, también el legislador Cosar ayer en diálogo con nosotros señaló que se llamaba a los legisladores y se les ofrecía vacunarse. Y esto también fue confirmado por el propio García Elorrio, un legislador también opositor, que dijo, sí, a mí me llamaron y me ofrecieron vacunarme por ser legislador, pero yo accedí porque soy docente de la Universidad de Córdoba. Por lo tanto, llamadas hubo para que la gente vaya a vacunarse, cierta gente específica. No, yo le voy a hacer... Han faltado la verdad. ¿Sabe por qué? Porque ese tema se conversó en la reunión de labor parlamentaria, que es una comisión que funciona los días miércoles antes de que se abra la sesión de ese día, ¿verdad? Y ahí, frente a todos, a las autoridades de Cámara y a los presidentes de todos los bloques, se conversó este tema. Se conversó este tema a raíz de que se había incrementado la cantidad de legisladores que participan de las sesiones actualmente. Estábamos con un 30%, se ocupaban 21 bancas y ahora se ocupan, en ese sentido, 35 bancas. Entonces, se habló con los presidentes y las autoridades para que oportunamente, si había acuerdo, se elevara una nota al Ministerio de Salud para que el Ministerio de Salud evaluara la posibilidad, cuando hubiese vacunas disponibles, de que los legisladores que tenían más de 60 años o que tenían comorbilidades se pudieran vacunar, ¿verdad? Bueno, esto se habló en una reunión oficial de la legislatura, ¿verdad? De la legislatura, en donde participaron los legisladores, los presidentes de los bloques. Ustedes tienen en la ciudad de Río Cuarto al legislador Rins, pueden consultarlo a él, si se habló de este tema o no se habló de este tema. Ahora, Fortuna... no hubo ningún secretismo, no hubo ningún ocultismo. Bueno, en esta cuestión yo quiero ser muy claro. Pero escúcheme, volvemos a esto. Entonces todo el mundo, todos mienten. García Elorrio también miente cuando dice que lo invitaron a vacunarse y él después se vacunó porque, no sé, es docente de la universidad, no sé qué. Pero acá la situación... No, pero déjeme terminar. No, déjeme, bueno, pero déjeme terminar. ¿Sabe lo que pasa acá, Fortuna? Que el gobierno tiene que ser sumamente claro, porque le vuelvo a reiterar, la vacuna es un bien escaso, escasísimo. Y hay un montón de gente mayor que hace tiempo que está encerrada esperando la ansiada vacuna, y no puede ser que, de acuerdo con la lista que difundió Cosar, tengan
haya ciudadanos VIP, por el hecho de ser legislador, político o amigos, se acomoden y se salten las filas para vacunarse. Por eso le digo, me parece que el gobierno tiene que ser totalmente transparente y garantizar que la vacuna llegue a todos aquellos que lo necesitan. No puede ser que no haya trabajadores de la salud que no les llegue la vacuna, que están en el frente de batalla. Claro, yo con mucho respeto le voy a decir de que las personas que cumplen funciones en la conducción de los distintos poderes del Estado, en las distintas jurisdicciones nacionales, provinciales y municipales, tienen también, son personal que están también con posibilidades de enfermarse. Claro, por eso le digo que... Por eso, con cualquier persona. Por eso le digo permítame, un intendente o un jefe comunal que trabaja y que tiene la responsabilidad sanitaria de su comunidad, porque le digo, la atención primaria de la salud es responsabilidad de los gobiernos locales. Y los intendentes caminan su pueblo, caminan sus localidades, participan los legisladores también de los COE regionales y locales, y hay un trabajo constante en ese sentido y en ese aspecto. Entonces, progresivamente, no, yo digo porque en ese sentido, en todas las áreas del Estado y personal esencial, pasa en seguridad, pasa en el Poder Judicial también. Yo quiero ser muy respetuoso en ese sentido y me parece importante poder cambiar opiniones, ¿verdad? Sí. Pero le digo también, que en también ese aspecto, me parece que además, hay que ser, Fortuna, me parece que hay que ser respetuosos con la ciudadanía, porque como decía un profesor mío en la universidad, uno hace una afirmación y si quiere la puede demostrar totalmente. Pero acá la realidad es que hay mucha gente necesitada de la vacuna y que tiene que ser transparente, definir quiénes se la van a colocar. Porque sí, ahí nosotros en la lista veíamos gente, legisladores muy jóvenes que han recibido la vacuna. Y sí, uno puede empezar a decir, bueno, pero es que tiene tal dolencia. Pero la vacuna es un bien escaso, entonces hay que ser transparentes en quiénes tienen que estar en los primeros puestos para recibirla y no que haya esta brecha de vacunados VIP porque están en el poder y se creen dueños de las vacunas o de los bienes que son del Estado y que son de todos porque los pagamos nosotros. Me parece que hay que ser muy claros en eso y es una reflexión que estoy haciendo a nivel personal. Me alegro que lo compartan, pero bueno, queremos ver en la práctica. La gente quiere recuperar la confianza, porque después de lo que ha pasado, se ha quebrado la confianza de la gente en el sistema de salud público. A ver, deme un minuto para que yo le exprese mi opinión en ese sentido. Yo creo que aquellos que tienen la función, digamos, y la responsabilidad de conducir y de trabajar en los distintos niveles del Estado, y que tienen, digamos, un trabajo muy vinculado también con la actividad sanitaria, porque en esto hay que tener en cuenta que lo que ha pasado con la pandemia a nivel mundial, nacional y provincial, y también en cada uno de los circuitos, localidades del interior de la provincia de Córdoba, es un hecho absolutamente novedoso y con una importancia muy grande desde el punto de vista sanitario, en donde los gobiernos locales, ¿verdad?, trabajan primero en identificar los casos positivos, luego en hacer el seguimiento a nivel domiciliario de los contactos estrechos, ver la evolución médica, hacen las derivaciones, las mesas que trabajan con las distintas actividades en cada uno de los municipios, es decir, hay una actividad importante del gobierno local y de hecho usted sabe que ha habido mucho personal municipal también que se ha infectado, ¿entiende? Ahora, Fortuna, usted que habla de todos estos controles... Perdóneme, ¿verdad? Lo propio pasa con otras personas que tienen responsabilidades en distintos poderes del Estado. Eso no se puede considerar que esa persona tiene una situación de privilegio en ese aspecto. Aquel que lo puede demostrar, evidentemente, y aquel que efectivamente hace un trabajo, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese aspecto no significa de ninguna manera no reconocer el problema de la escasez de las vacunas, el problema que tenemos en todos los lugares. Pero las personas que trabajan al servicio de las comunidades, desde los médicos, los policías, las personas que tienen funciones de conducción en los órganos del Estado,
también tienen que tratar, ¿no es cierto?, inclusive para no contagiar a los demás. Imagínense... Sí, ahí estamos de acuerdo, pero yo vuelvo con este punto y ya tenemos que ir Pero además finalizando. una cosa que es importante, perdóneme, una cosa que es importante. La persona tiene la posibilidad de decir, yo me he vacunado también, si no hay un conocimiento de su situación personal, ¿verdad? Que eso es también correcto que ocurra, porque en definitiva, cuando es así, y la gente y la persona precisamente lo dice, y no tiene ningún problema en decirlo, es porque también no hay nada que ocultar en esto, ¿me explico? Entonces no se puede hablar de vacunados VIP así. Bueno, sino yo lo que vuelvo, Fortuna, lo que vuelvo y ya tenemos que finalizar, se ha quebrado la confianza del ciudadano en el sistema de salud público, en quienes nos dirigen, y si no, recordemos el tema del médico trucho, ¿sí? Que el gobierno hasta ahora no ha dado ninguna respuesta. El ministro Cardoso, nadie, de ahí para abajo, Almada. Está todo quebrado, la confianza de la gente en el sistema de salud pública. Bueno, lo tenemos que dejar, Fortuna. Perdónenme. Sí, ya lo están requiriendo también desde otra entrevista. Sí. Le agradecemos, legislador, por este tiempo. Seguramente lo volveremos a consultar. No, yo simplemente, para cerrar, le quería decir de que en cuanto a lo que significa la cuestión de las vacunas y de las leyes que hoy hacen a lo que significa la difusión pública, está en primer lugar el derecho que tienen las personas a que se le cuide su derecho en lo que hace a la confidencialidad médica en ese aspecto, ¿verdad? Y después los que tienen responsabilidad de conducir y los que se vacunan por otras funciones esenciales, es importante que lo expresen y lo digan, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista también encontramos un punto, porque siempre el Estado va a tener que funcionar, ¿verdad? Y siempre va a haber funcionarios que se van a tener que vacunar. Sí, pero que funcione, funcione con transparencia y cuidando a los ciudadanos que los votaron. Estoy de acuerdo. ¿Se da cuenta? Y por eso, estoy de acuerdo. Y en ese aspecto creo que en Córdoba el sistema funciona así, por más de algunas personas que están interesadas de la oposición y que algunos dirigentes que hacen política tratando de echar dudas sobre estos temas, ¿verdad? Muchísimas gracias, ¿no? Gracias, muy legislador. atentos y vamos a tener oportunidad de poder seguir hablando. Hasta luego. Chao, hasta luego, legislador. No, bueno. Pero te das cuenta, Martín, mirá, íbamos a seguir hasta el infinito hablando y seguía con el mismo argumento. Lo quieren circunscribir a una pelea política que, no sé, entre gobierno, opositores, no sé, que la habrá, que se arreglen entre ellos. Pero acá lo cierto es que hay gente que está hace rato encerrada, adultos mayores, esperando la vacuna. Hay trabajadores de la salud que están en línea de batalla. Sí. Y en esa lista hay un montón de gente que es muy joven para vacunarse y que tendrá su fundamento. No, y parece ser toda una cuestión semántica, claro, porque el discurso del legislador, que es el vocero del gobierno provincial en este tema, piden que no se hable de vacunatorios VIP, que no se utilice la palabra VIP para las personas que se han vacunado, pero lo que está claro, y se puede inferir de lo que dice el legislador, es que existió una situación de privilegio y un usufructo de esa situación de privilegio. Porque si los legisladores se juntaron en una reunión en la unicameral y elevaron una nota al Ministerio de Salud para que se contemplara que ellos se vacunaran por encima de otros ciudadanos, quiere decir que hubo allí un uso y un abuso quizás de la situación de privilegio que tienen por ser legisladores de la provincia de Córdoba. Entonces, no serán VIP, pero aquí hubo cuanto menos vacunación de cortesía si se comprueba que intendentes, legisladores, rabinos, gente vinculada a los medios se vacunó por encima de las personas de 70 años que ahora en este momento no tienen están dándole actualizar a una página de internet para poder inscribirse en un registro que encima está caído y que no les da respuestas. Sí, no les da respuesta y están ahí. Decime si no va a ser delito, si esa persona después contrae COVID y se muere. No.